Buenos días, hermanos. Es un gusto para saludar a ustedes en el nombre del Señor y quiero compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios con el fin que conocemos mejor a nuestro Señor y que ya estamos listos para servirle y darle la honra y adoración que Él merece. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan, capítulo 17, y vamos a leer el libro de Juan 17, versículo 3. Y en Juan capítulo 17, Cristo está orando a su Padre. En versículo 3 encontramos esto. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero compartir en estos momentos unas palabras acerca de nuestro Dios, porque mi deseo es que conocemos a nuestro Dios como Él es. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos adorarle? Y si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo podemos entenderle? Y también, ¿cómo podemos servir a alguien que no conocemos? Tampoco no entendemos. Y nuestro servicio y nuestra adoración reflejan nuestro entendimiento de Dios y lo que creemos de Él. Así que tenemos que empezar con esto. Y ya en estos momentos estamos pasando por algunas cosas difíciles como por este virus, pero la realidad es esto: cuando entendemos y conocemos a nuestro Dios, vamos a servirle y vamos a confiar en Él en vez de estar preocupado con las cosas alrededor. Por esto es importante entendemos a nuestro Dios y su propósito es que le conocemos como Él es. Y ya hay muchas cosas que pensamos, pero la realidad es que tenemos que buscar en la palabra de Dios para entender cómo es Dios. Por esto pasamos al libro de Isaías capítulo 40 y Isaías 40 en versículo 18. Isaías 40, versículo 18, dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen la comprenderéis? Así que la pregunta es, ¿qué podemos comparar a nuestro Dios? Y pasando al versículo 25, Dios está preguntándonos: ¿a qué pues me haréis semejante? A mí compararéis, dice el Santo. ¿Con qué podemos comparar a nuestro Dios? En nuestro mundo normalmente comparamos cosas desconocidas con cosas que conocemos. Por ejemplo, si digo algo de la comida de Canadá, voy a decir es parecida de algo que ustedes conocen. Y igual, cuando hablamos de alguien, él es parecido de esta persona. Pero cuando hablamos de Dios, Él no es como cualquier cosa que podamos imaginar. Porque todas las cosas que conocemos y sabemos son limitados y en realidad están afectados por el pecado, deteriorando y está peor estado todos los días. Pero Cristo y Dios es perfecto. Por esto, por causa de nuestra falta de entendimiento, Él está más allá que nuestro entendimiento de cualquier cosa que podemos imaginar. Y todos los dioses del mundo en realidad son fabricaciones de nuestra mente y en realidad reflejan esto. Por ejemplo, los dioses griegos y también romanos reflejan imaginaciones humanas. Son caprichosos y también débiles, no son perfectos. Mientras Dios, Él es perfecto en toda manera. Y por esto no hay nada que podamos hacer o concebir en nuestra imaginación para describir su semejanza. Él es más allá todavía que todo esto. Y nuestra forma de pensar siempre es limitado, porque todo fue creado por Él. Pero Salmo 19, versículo 1 menciona esto. Salmo 19, versículo 1 dice así:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que todo fue creado de Él, pero el punto es, estas cosas, su creación no es Él. Él es mucho más alto, más allá que estas cosas. Y en realidad, seres humanos forman ídolos de las cosas que están pensando, Él es como esto. Por ejemplo, no sé, ¿recuerdas en el libro de Éxodo, Aarón formó un becerro de oro para tratar de mostrar cómo es Dios, como un toro? Pero la realidad es esto. Cuando comparamos Dios a algo, siempre estamos limitando a Él. Por esto, uno de sus primeros mandamientos fue no para preparar o fabricar ídolos, porque no hay ninguna cosa que pueda comparar con Él. Pero por nosotros, tal vez me dices, pero yo no tengo ídolos. Pero a veces formamos ídolos en nuestra mente de Dios. Fabricamos en nuestra imaginación cómo es Dios. Es así. Y pensamos en nuestra mente cosas que no están en la palabra de Dios. Y fabricamos y limitamos a Dios en nuestra mente. Salmo 78, versículo 22 dice que Israel no creyeron a Dios. Y siempre a propósito de Dios es que creemos en Él y por esto podemos conocer y entender cómo es Dios. Y para empezar entonces, ya Dios es más allá que toda su creación. Es más allá que nuestra manera de pensar. Pero esto no es para decir que Dios no quisiera que conocemos a Él. En realidad, su propósito es para que le conocemos. Y vamos a hablar de esto un poco, pero primeramente tenemos que entender cómo Dios es tanto más allá que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando a fin le conocemos, vamos a acercarnos a Él como un Dios verdadero y no como algo que fabricamos en nuestra mente. Entonces, primeramente Dios es infinito y Él es infinito por encima de nosotros o cualquiera de nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55 y versículo 8 y 9 dice esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, en toda manera, Dios es más encima de nosotros, y no podemos, por nuestras mejores fuerzas, llegar a pensar o conocer a Dios como Él es. Y Él es infinito en todos sus sentidos, en su sabiduría, en su poder, en su misericordia, en su amor. Entonces, ¿cómo podemos concebir el infinito? Porque toda nuestra mente está basado en lo que es finito, el tiempo. Tenemos tantos días en el año, tenemos tantos minutos al día, pero Dios es más allá que el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de todas las cosas que entendemos. Y porque cuando usamos unidades para tomar medidas, por ejemplo, de distancia, y algunos dicen que el universo, ¿cuán grande es el universo? Porque el universo no es infinito. En realidad es 78 millones de años viajando a la velocidad de luz. Y la velocidad de luz es casi 300.000 kilómetros por segundo. Pero Dios está más allá que esto.
porque Dios creó todo el universo y Él es más grande y dice, Él está en todas partes del mundo. Pero mira, porque Dios quisiera que entendamos cómo Él es. Y en Isaías 55, versículo 9 dice esto: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Así que Dios está usando algo que entendemos. No sé de ustedes, pero a veces mirando hacia arriba al cielo y mirando, y me parece es tan lejos. Y es. Y dice que ya sus pensamientos, solo sus pensamientos son más allá que nuestros pensamientos. Y su manera más allá que nuestra manera. Por esto, ¿con qué podemos comparar a nuestro Dios? ¿Y cómo podemos entender el perfecto? En el libro de 2 Samuel 22, versículo 31, dice esto: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. El camino de Dios es perfecto. Y por esto, cuando pensamos en Dios, no podemos dejar nuestro pensamiento para guiarnos. Tenemos que buscar en la palabra de Dios para entender cómo Él es. Y vemos en el libro de Job, capítulo 11, el libro de Job, capítulo 11, versículo 7, Job dice así, ahora no, el sofá dice esto: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y la respuesta es no. No podemos conocer perfectamente a Dios. Entonces, si Dios es tan perfecto y tan más allá que nosotros, ¿cómo podemos conocerle? Y tal vez mejor pregunta, ¿Él quisiera que conocemos? Y la respuesta es sí. Cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre para tener una relación con Él y para tener comunión con Él. Así que este siempre fue y siempre es el propósito de Dios, para tener una relación con nosotros. Y Adán y Eva, dice, hablaron con Dios en el jardín. Y parece por las escrituras que ellos hablaron habitualmente con Él. Fue una parte cotidiana de ellos para hablar con Dios. Y fue el pecado que separó al hombre de Dios. Y sin esta comunión con Dios, porque Dios nos creó para tener comunión, sin esta comunión, el hombre está completo. Él no está cumpliendo el propósito para que Él fue creado. Dios nos creó para tener comunión con Él. Y vemos que Dios nos creó para tener esta comunión. ¿Por qué? Porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre. Y mira, solamente encontramos esto escrito del hombre. No encontramos esto escrito de los animales. Ninguna criatura fue creado en la imagen de Dios, solamente el ser humano. Y Dios nos creó criaturas espirituales. Nosotros podemos comunicar con Dios por medio de la vida espiritual. Por esto, ¿por qué? Porque Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. Y para comunicar con Él, tenemos que ser también criaturas espirituales. Y esto solamente es posible por medio de fe en Jesucristo. Cuando alguien por fe en Jesucristo reciba a Él, dice, somos nuevas criaturas. En 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, dice esto. Versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por medio de fe en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Y Dios nos dio su espíritu para morar en nosotros. Pero somos criaturas espirituales y por esto podemos tener comunión con Dios por medio de esto. Y disfrutar una relación con Él. Porque Dios no tiene cuerpo con nosotros. Y Él es espíritu. Y por esto tenemos que conectar con Él por medio de nuestra relación espiritual. Pero la pregunta entonces es esto. Ok, yo recibo a Cristo y yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo entender a Dios? Porque yo quiero disfrutar la comunión con Dios. Y tal vez tengo que preguntarte, ¿estás disfrutando comunión con Dios? Porque Dios nos dio varias maneras para conocerle. Primeramente, ya leímos este versículo, pero voy a leer de nuevo en Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, 1 dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y podemos leer aún más, pero primeramente vemos y podemos conocer a Dios por medio de la creación, de su creación. Porque Dios está enseñándonos por medio de la creación como Él es. Por ejemplo, vemos en el amor de una madre, de su hijo, como aunque el hijo tal vez no merece su amor, todavía el mamá ama a su hijo. Y también en la creación vemos la belleza de nuestro Señor. Porque mira las flores, las plantas, y Dios está mostrando por medio de su creación como Él es. También vemos por las planetas. Las planetas están girando y pasando alrededor del Sol y vemos por su constancia. Ya está pasando por años. Dios mantiene las planetas y están girando y pasando alrededor del Sol. Y por esto entendemos, si Dios mantiene las planetas así, también Dios es un Dios constante. Podemos confiar en Él como confiamos en las cosas vemos en la creación. Por ejemplo, todos los días vemos el sol, decimos, se pone el sol y amanece el sol. ¿Y quién mantiene esto? Dios. ¿Y quién mantiene las diferentes épocas del año? Dios. Así que entendemos que Dios, por medio de la creación, cómo es Dios. Uno. Pero número dos, conocemos a Dios por medio de su palabra. Y ya, por supuesto, Dios es más allá que su creación y más allá que podemos concebir. Pero Él nos dio su palabra para conocerle y tenemos que confinarnos a su palabra. Algunas personas han dicho cosas bien grandes, pero si no encontramos estos en la palabra de Dios, tenemos que botar estas ideas y tenemos que solamente restringirnos a su palabra, lo que dice su palabra. Porque la palabra de Dios es el medio por el cual Él nos ha enseñado cómo Él es. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios, en el libro de Levítico, dice, yo soy santo. Dios está hablando directamente a nosotros, diciendo, yo soy santo. Y escuchamos, por ejemplo, Juan dice que Dios es amor. Dios habló directamente, yo soy santo. Y Dios usó Juan para decir, Dios es así. Pero también Dios nos dio historias de David, como él ayudó a alguien para vencer sus enemigos. Y como él contestó a las oraciones, por ejemplo, de Ana. Y por esto entendemos cómo es nuestro Dios. Dios contesta a las oraciones de su pueblo
Y vemos en la palabra de Dios, sí. Dios es un Dios misericordioso y vemos como Él trató con Israel, que Dios es un Dios misericordioso. Y hay muchas otras historias y diferentes enseñanzas en la palabra por medio de cual podemos conocer cómo es nuestro Dios. Así como conocemos a Dios y entendemos a Dios, uno, por su creación, dos, por medio de su palabra, y tres, conocemos a Dios por medio de su Hijo. Y Dios reveló a sí mismo primeramente y finalmente por medio de su Hijo. Y es increíble cuando pensamos de esto, que Dios, quien es infinito y perfecto en todas las cosas, quiso revelarnos cómo Él es y hizo esto enviando su Hijo. Dios mismo vino para ser hombre y se encarnó para revelarnos cómo Él es. Por esto vemos en Hebreos capítulo 1, dice esto. Hebreos 1, versículo 2, hablando como Dios dice en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que vemos que Cristo es, dice, imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios mismo y Él vino para revelarnos cómo es su Padre. Y así que por medio de Cristo conocemos a Dios. Felipe, cuando hablando con Cristo, en capítulo 14 de Juan, preguntó, muéstranos el Padre. Y Cristo respondió, el que has visto a mí, has visto a mi Padre. Porque Cristo es la expresión perfecta del Padre. Y por medio de Él conocemos a Dios. Así que vemos entonces, podemos conocer primeramente a Dios por la creación, segundamente por medio de su palabra y tercero por su Hijo. Así que y Dios nos dejó en su palabra todas las cosas acerca de Cristo para conocer a Él. Entonces, Dios nos ha revelado estas cosas y están enseñándonos todas estas cosas por el mejor profesor. ¿Quién es este profesor? Su propio Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 14, cuando Cristo habló con sus discípulos diciendo, ya yo voy a ir a la cruz, ellos fueron molestados o turbados por esto. Pero Cristo les respondió para decir, yo voy a dejar a alguien. Y voy a leer Juan 14, versículos 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que Cristo nos dijo iba a dejar con nosotros su Espíritu. Y más allá dice que su Espíritu vino o vendrá para enseñarnos. ¿Qué iba a enseñarnos? Cómo es Dios. Entonces pasamos a 1 de Corintios, el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, y dice esto en versículo 10. 1 de Corintios, versículo 2 y versículo 10. Está hablando que cómo es Dios y cómo Dios está enseñándonos, porque ya somos limitados. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer si estoy orando y tengo una relación con Dios que es apropiado para tener con mi Dios?
tenemos el Espíritu para enseñarnos. Y dice así, en versículo 1 de Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, Dios nos dio su Espíritu para conocerle y para tener una relación con Él, para tener comunión con Él. Así que el Espíritu de Dios está enseñándonos cómo Él es. Y tal vez me dices, pero Marco, Dios es infinito, ¿cómo yo puedo conocerle? Pero por esto tenemos el Espíritu, y el Espíritu diariamente está enseñándonos cómo es nuestro de Dios. ¿Para qué? Para que podemos tener una relación con Él, podemos acercarnos a Él para tener esta comunión y también para vivir como hijos de Dios, reflejando al mundo como es nuestro Dios. Y este es su propósito, que diariamente nuestra vida muestra al mundo como es nuestro Dios. Así que hermanos, tal vez hoy día estás molestado por las cosas alrededor, o tal vez en tu vida, tal vez en la familia, pero el punto es esto: nuestro Dios es infinito y nuestro Dios quisiera enseñarte cómo Él es. ¿Con qué fin? Para aprovecharme de esta relación, no para ganar, pero para glorificar y honrar a mi Dios. Con el fin que al final tenemos esta relación con Él y podemos por medio de esto mostrar al mundo cómo es nuestro Señor y Dios. Mi Dios es misericordioso y en mi relación con Él estoy aprendiendo esto y voy a mostrar esto al mundo. Y este es su deseo, que diariamente estamos mostrando a Él. Y tal vez dices, pero ¿cómo puedo conocerle? Como yo mencioné por la palabra de Dios, pero un versículo más. En el libro de Jeremías, versículo 29 y versículo 13, dice así: porque no es algo de la noche a la mañana, vamos a decir, Dios, quiero conocerle y va a revelar todo. Es poco a poco. Como un niño que va al colegio, tiene que estudiar primeramente en 4 y 5 años y está aprendiendo primeramente las letras y los números y los colores. Y después poco a poco está avanzando hasta el final, él aprende muchas cosas. Y dice así en Jeremías 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está buscando personas para acercar y conocerle. Y Dios no está escondiendo. Dios está buscando personas que tienen interés para conocerle y para disfrutar comunión con Él. Así que hoy día Él está invitándote primeramente para conocerle como Salvador y Señor. Pero si me dices, ya, conozco a Cristo como mi Señor, entonces Él está invitándote para disfrutar comunión con Él y para al final mostrar al mundo la realidad de tu relación con Él. Espero que Dios le bendiga y que estás disfrutando comunión con Él hoy día.